Bueno, el doctor Jorge Coronel nos acompaña a esta hora, es un vecino de Melo, ex diputado, un amigo que está con nosotros este mediodía. No vamos a hablar de política hoy, ya habrán momentos, aunque todo está vinculado, ya vamos a ir metiéndonos del tema. Vamos a hablar de los medicamentos de altos costos, esos que a veces son inaccesibles para muchas familias, y cuando hablamos de familias de escasos recursos, más todavía, y que muchas veces el Fondo Nacional de Recursos no los cubre, tampoco los cubre la mutualista a la cual pertenecemos, y bueno, habrá que apelar a algún amigo con dinero o morirse sin la asistencia. Al doctor le tocó vivir una situación muy particular porque su hijo contrajo una enfermedad que por suerte ya salió, pero bueno, le tocó bailar con la más fea. Doctor, gracias por estar, buen mediodía. Gracias igualmente, Néstor. No sé si lo presenté mal o bien, pero creo que es más o menos así. Hay una preocupación muy grande de cómo acceder a esos medicamentos. Sí, en la vida política usted decía que todo está relacionado y la verdad que está todo relacionado. Todo vinculado. Durante los años que estuvimos en el ejercicio de la función pública, siempre dijimos que para nosotros hay dos áreas que son absolutamente prioritarias para atender obligatoriamente por parte del Estado. Una es la salud y otra es la educación, o sea, son áreas fundamentales de la vida del país. Y a veces lamentablemente uno se encuentra con enormes dificultades en las dos áreas, ¿no? O sea, en los temas de educación y en los temas de salud. Y en el caso de la medicación de alto costo, esta que se denomina de alto costo, es realmente un tema que debe ser para todos nosotros de enorme preocupación, ¿no? Y creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de llegar para que se haga conciencia de la necesidad de modificar determinadas políticas del Estado en esta materia, ¿no? Cuando hablamos de medicamentos de alto costo, doctor, para manejar algunos costos, ¿qué costos se manejan, por ejemplo, por un medicamento de esos que las mutualistas no lo brindan y que hay que hacerle juicio al Estado para que nos dé? Y hay de todo, ¿no? Hay medicamentos cuyo precio es nos parece absolutamente disparatado, ¿no? Que son inaccesibles para cualquier bolsillo. Hay otros que son un poco más accesibles, pero también exceden las posibilidades del ciudadano. O sea, por algo es medicación que el Fondo Nacional de Recursos no la brinda, las mutualistas no la brindan. Y eso obliga, cuando uno se enfrenta a una situación de salud de esta naturaleza, que obliga por un lado a buscar de cualquier manera los recursos para tratar de solucionar el problema de salud que pueda afectarnos. Y muchas veces cuando nos planteamos frente a la realidad, vemos las enormes dificultades que hoy existen en nuestro país. O sea, esto es lo que ha obligado a la realización de las acciones de amparo para tratar de obtener la medicación. Exacto. En el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho prácticamente se ha especializado en este tema. El director del departamento, el doctor Juan Cereta, constantemente está hablando de las dificultades que existen y cómo se afecta a la salud de la persona, a las personas. Y nosotros pensamos que esto no podría ser así, ¿verdad? O sea, hay que estar en la situación concreta para comprender y valorar realmente lo que es vivir estas dificultades, ¿no? Algunos, gracias a la solidaridad de muchísimos amigos que para nosotros están en nuestro corazón y van a estar en nuestro corazón mientras vivamos. Cuenta con la ayuda, pero otros no lo tienen, ¿no? Claro, hemos podido solucionarlo, pero hay otros que no lo tienen y no tienen posibilidades tampoco de llegar
a contactos o Sí. o a lograr los recursos, y eso no puede ser. O sea que en este sentido el Fondo de Recursos, si yo no recuerdo mal, fue creado en 1987, no sé. Y frente al planteo de las acciones de amparo, la jurisprudencia nacional, prácticamente en forma unánime y constante, siempre se ha inclinado por proteger el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. O sea, sin Sí. vida no hay derechos. O sea, Ahora, doctor, ¿cómo se llega a buscar una solución? ¿Tiene que ser por ley o hay otros mecanismos? El mecanismo que hoy hay y que es lo que hoy conspira contra una solución es que en el fondo de recursos y en el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública se incluyen determinadas prestaciones en lo que se llama el formulario terapéutico de medicamentos, y ahí no están todos los medicamentos. O sea, es muy difícil a veces que se vayan incluyendo nuevos medicamentos para el tratamiento de las distintas afecciones, porque no es solamente los problemas oncológicos los que están acá. O sea, el fondo cubre muchas prestaciones, es utilísimo el fondo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que el doctor Juan Cereta, en una entrevista que se le hizo, en determinada oportunidad hablaba de un paciente con problemas hepáticos muy importantes, al que se le suministraban medicaciones que iban llevando la enfermedad, digamos, una especie de cronicidad a la enfermedad. Y él decía que ya en el mundo existen medicamentos que curan la enfermedad que padecía esta persona y que acá no han llegado. O sea que hay situaciones en las que uno dice, pero ¿cómo? Estamos en diferencia de condiciones. Sí, yo mire, ahora, la otra vez le alcancé al doctor, me acuerdo que había leído en el diario, en una entrevista que salió en el diario El País, hace ya bastante tiempo, de mayo del 17. Ajá. Es un experto español en tratamiento de estas enfermedades, y él decía, en el Uruguay dan fármacos de la década del 90. O sea, si estaremos desactualizados. Exactamente. O sea y acá cuando hablamos de desactualización y de la obsolescencia en la medicación que a veces se brinda, debemos comprender que lo que está en juego es el valor fundamental, ¿no? Doctor, ¿qué papel juegan los laboratorios en esta situación? Bueno, yo no sabría decirle cuál es el papel, ¿no? O sea, todo deriva del contacto, o sea, deriva de estas decisiones que yo le decía recién, que tienen que adoptarse a nivel público, Claro. ¿no? O sea, Pero todas las trabas, me refiero, es por trabas de los laboratorios, porque es un negocio de los laboratorios, o no se lo ve por ese lado. yo no lo veo por ese lado. Ajá. Sé que lo habrá. Sé que es toda una industria que hay, en fin. Pero me da la impresión de que acá lo que debe haber es fundamentalmente la voluntad de traer esa medicación para nuestros conciudadanos que puedan sufrir algún problema. Mire, yo miraba justamente ayer en la televisión argentina a la gobernadora de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, hablando de que la principal preocupación que tiene en esta materia es de que la medicación que se necesite para estas enfermedades graves, importantes, llegue a todos. O sea y dijo, estoy dispuesta a hacer a dar todos los pasos que sean necesarios para que desde la gobernación se llegue a y yo creo que eso es lo fundamental, partiendo del criterio que tiene la justicia, la Suprema Corte y los jueces, en fin, de cuál es el orden de valores que debemos proteger, o sea, y saber la propia Constitución lo dice. Sí, lo dice la Constitución, o sea, pero porque inclusive esto no tendría ni que plantearse siquiera. Sí, o sea, porque cuando lo que yo le decía, cuando uno se enfrenta a la dificultad
Recién se da cuenta del valor de las cosas. Sí, y de las dificultades. que está en juego este valor fundamental que es la vida. Que es la vida del ser humano. El plantear una acción de amparo, y uno lo sabe como abogado. De acuerdo. Pero es lamentable que se tenga que apelar a un recurso de amparo ante una situación de esta. Pero muchas veces y que encima el Estado se lo apele. Esto se ha dado y muchas veces plantea la acción de amparo, la puede obtener, puede ganarla y llegar tarde. Sí, sí, que el paciente ya se haya muerto, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, entonces, si habrá temas que son vitales. ¿Y cómo cambiar la realidad? Y ahí entramos en lo político, creo, porque lamentablemente, o sin lamentablemente, para poder cambiar los aspectos de leyes y disposiciones hay que ser miembro del sistema político y ser legislador o tener contactos. Entonces, por eso usted está tan metido en los temas de querer cambiar desde adentro, doctor, y no desde su casa sentado. Esa fue una de las razones por las que Lo hizo salir a la cancha. Sí, por los muchachos. O sea, nuestra vida a mí me dio mucho. O sea, el honor de representar al departamento de Cerro Largo en el Parlamento Nacional para mí fue lo máximo. El trabajar acá en la Intendencia, en la Secretaría General, el primer periodo de Rodolfo Nin, fue una vivencia riquísima, o sea, de las cosas más ricas que he tenido en la vida. Y apostamos en el tema de salud, por ejemplo, que estamos hablando. Yo tengo tan presente una oportunidad que el director del hospital era el doctor Leiva, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Y él fue el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud Pública, no designaba funcionarios para el hospital. No había ingreso a la función pública. Esa era competencia del Gobierno Nacional, ¿no? Y el hospital tenía carencias de todo tipo. En la parte de servicios. Servicios, sí, servicios administrativos, servicios de todo tipo. Y el doctor fue a hablar con nosotros, con Rodolfo, y con nosotros en la Intendencia, y nos planteó que prácticamente en aquel momento el hospital estaba a punto de colapsar. No había forma de realizar las prestaciones que son necesarias en todo establecimiento de salud pública. Y nos pidió si la Intendencia podía brindarles la ayuda de designar funcionarios con destino al trabajo en el hospital. Obviamente no era tarea de la Intendencia, claro, pero atendiendo a la razón fundamental que es la salud, en aquel momento se resolvió contratar una cantidad de funcionarios. Mire, fueron más de 50 y 55, 60 funcionarios que la Intendencia designó para trabajar en el hospital, con costos para la Intendencia. Sí, o sea, sin contrapartidas. No, nunca, ni nos planteamos, claro, o sea, ni claro, dudamos, o sea, lo que allí había una necesidad y después la vida, en mi caso, me dio la posibilidad, estando en la representación, en la Diputación, de hacer todas las gestiones para la absorción de esos funcionarios por el Ministerio de Salud Pública. Fueron absorbidos en el periodo siguiente. Sí, esos 55, 56 funcionarios que estaban en el hospital fueron absorbidos por el Ministerio en el periodo del doctor Lacalle. O sea, en ese sentido tuvimos las puertas abiertas para todas estas gestiones. Pero usted no está tocando de oído en el tema salud, porque yo recuerdo haberlo visto luchar por el centro de diálisis. Sí. Yo me acuerdo que la gente iba en remis a 33, que era el centro más cerca que había, con todo lo que implica un paciente con temas renales u otras derivaciones, que se desmayaban, que tenían que esperar el coche de línea de repente 2 o 3 horas en la plaza, a veces con lluvia, con calor. Bueno, y finalmente tuvimos un centro privado de diálisis acá, y creo que fue un gol de media cancha, doctor, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea, cuando es un tema interesante. Si tenemos tiempo, voy a contar un poquito. Sí, tenemos tiempo. ¿Cómo se planteó
La mutualista local había gestionado la instalación del centro de hemodiálisis. Se le había dado por parte del Ministerio de Salud Pública en aquel tiempo plazo para la construcción, para iniciar todo eso. Cuando venció el plazo y la mutualista no había podido comenzar las obras. En el momento que podían iniciarlo, se volvieron a reiterar la solicitud al Ministerio de Salud Pública y ahí se complicó todo el tema. Acá de integrantes de la directiva de CAMSEL me plantearon el tema, a ver si podía hacer alguna gestión, y yo solicité una audiencia en el Ministerio de Salud Pública para hablar de este tema. En cuanto entré con el subsecretario, fue del Ministerio de Salud, con el doctor Odel Abisab, en cuanto comencé a plantear el tema del centro de hemodiálisis, me acuerdo que, como si fuera hoy, me dijo, ya sé por qué venís a hablar, dice, hay un expediente así de grande. Y me entró a explicar por qué se había dado ese expediente. Dentro de esta política de regionalización y de costo, de inversión y todo lo demás, como usted decía, los pacientes de Cerro Largo iban a 33. Exacto. Cuando CAMSEL reitera la solicitud, el centro de 33 se opuso, invocando estos aspectos que yo le señalo. Y eso determinó la formación de un expediente administrativo y que no saliera la resolución, no había salido en aquel momento la resolución autorizando la instalación del centro de hemodiálisis. Y el doctor Abisab trataba de explicarme todas las razones financieras, de región, de que se instalara un centro para toda la región, para que no saliera. O sea, me estaba dando todas las razones para justificar la negativa del ministerio. Y cuando él terminó, lo escuché, cuando terminó de hablar, le digo, bueno, yo entiendo todas las razones que me estás dando, todas, las entiendo perfectamente y las puedo razonar, pero te voy a plantear cuál es la situación de las personas que desde Melo van a 33, 3 veces por semana necesariamente, porque si no se mueren. Exacto. Y hay personas sin recursos, hay personas en condiciones muy vulnerables, sí, que tenían que viajar sí o sí. Había una persona no vidente que iba en ómnibus, una cantidad, eran unas 25 personas las que iban en aquel momento. Digo, así que frente a las razones que vos me estás planteando, yo te voy a invocar y seguir trabajando por la situación de estas personas que no pueden esperar ni entender y seguimos trabajando. Hice inclusive una exposición escrita en la Cámara de Representantes, y cuando me di cuenta de las trabas que habían y de que si no nos uníamos era difícil que se consiguiera el centro de hemodiálisis, me acuerdo que hablé con el doctor Mayo, que era mi compañero en la Cámara de Diputados, y con el senador Silveira Zavala, que compañero nuestro, conocido de toda la vida, y les digo, bueno, si no nos unimos esto no va a salir. Y ahí comenzamos a trabajar juntos, unidos, y se obtuvo la resolución del centro de hemodiálisis, ¿no? Autorizando la instalación, que inicialmente salió, no sé si se acuerda, allí frente a la Plaza de Deportes. Allí fue la primera sede que se instaló. Recuerdo. Y bueno, y ahora tiene su local acá es en 18 de julio. Quiere decir que, a ver, creo que en resumen, doctor, que con esfuerzo y con unión, básicamente, se puede llegar a las cosas, ¿no? Sí, es la forma. Las chacritas internas. Es la forma, Néstor, es la forma. Yo el otro día le comentaba de estos temas acá, y le comentaba en el área de educación, por ejemplo. O sea, uno de mis hijos hizo una tecnicatura en la UTEC en Durazno, terminó, es técnico universitario superior en tecnología de la información, 2 años son. Ahora siguen 2 años más. Ajá. Y terminan como licenciados. El día que se inauguró la sede en Durazno, en el viejo hospital que Emilio Penso, lo remodelaron totalmente, una sede espectacular, con todo lo que se necesita para brindar estos estudios. Yo fui a Durazno con Javier, con mi hijo, que iba a recibir el título.
Y allí en la inauguración estaba el intendente, Vidalín. Me acerqué, lo saludé, estuvimos charlando un poco allá, él recordaba nuestra actuación en el Parlamento, y voy y le digo, intendente, usted no sabe cómo le envidio, porque yo desearía que en Cerro Largo hubiera una sede de la UTEC como esta que usted tiene, o sea, por lo que le brinda a nuestros muchachos. Y eso es y debe ser fruto de la unión de todos nosotros para conseguir estas cosas. Es notorio que acá se ha planteado el tema, se ha hablado del tema, pero no se ha avanzado en el tema de la UTEC. Yo valoro lo que ha hecho Sergio con la universidad brasileña, pero es muy claro que hay un rol insoslayable de parte de las instituciones públicas nacionales que tiene que ser ofrecido y brindado a nuestro departamento. Acá está presente la universidad, pero es muy acotado lo que puede ofrecer, ¿no? Sí, nosotros trabajamos, en su tiempo participé en una cantidad de reuniones, los universitarios en alguna época hablábamos de la casa universitaria. Yo desearía que hubiera mucho más de lo que hoy se está ofreciendo. Doctor, gracias por acompañarnos este mediodía. A la orden, Néstor, cualquier cosa. Muy rica la conversación. Bueno, le agradezco, creo que la forma de... No, y habrán otros momentos para hablar de estos temas. Con usted y con los jóvenes que integran la agrupación, Juntos Podemos se llama. Todos juntos podemos. Hay gente, y ahí, esto que decíamos de trabajar todos juntos, en el caso vamos a tener dos líneas, una línea nacional y una línea departamental. Eso usted conoce. Usted viene a lo departamental. Los compañeros me han pedido que encabece la lista departamental, pero siguiendo en el orden, porque ya hemos... Vi a la doctora Marta Cuadro ahí. Está Jorge da Rosa, que es profesor de física, que en su origen y en su raíz y en sus sentimientos es militante del Partido Colorado. O sea, yo lo tengo tan presente cuando en las tribunas hablaba en las juventudes con Eber da Rosa, un querido amigo de toda la vida. Usted blanco. Marta la doctora Cuadro creo que está frente amplista a eso, o sea que han logrado unirse diferentes actores políticos de diferentes partidos. Eso es lo que buscamos, o sea, de raíz, de decir, bueno, tenemos nuestras raíces, legítimamente nos sentimos orgullosos de esas raíces, pero vamos a trascenderlas para trabajar todos juntos. Es un ejemplo eso, al futuro. Tratamos de transmitir un mensaje. Es un ejemplo. Que es el mensaje, mire, le robo un minuto, cuando hablábamos de la Secretaría de la Intendencia, aquel tiempo riquísimo, es una de las cosas que más recuerdo de aquel periodo, se salía de la dictadura. La situación era especial, había mucha gente obviamente descontenta, había hasta espíritu de revancha, en muchos, en fin, o sea, todo lo que genera una... Cuando llegamos a la Intendencia, el espíritu con que se encaró la gestión municipal fue el de Todos Juntos Podemos. Las comisiones barriales, ¿se acuerda que se crearon? Allí participaba toda la gente, armonizando la convivencia, y eso nos permitió, y es una de las cosas que más valoro de aquel tiempo, hacer la transición de la dictadura a la democracia sin traumas de ningún tipo, sin avasallar absolutamente a nadie, respetando los derechos de todos nuestros conciudadanos y armonizando la convivencia en la sociedad. En ese sentido son cosas que cuando uno los mira a 30 años, ¿no? Comprende... Y qué vigente que sigue siendo eso, ¿no? Tan vigente. Es el mensaje de los grandes líderes que ha tenido el país. Wilson con aquel discurso cuando todo pensábamos... No, y del propio Sereñi. Cuando hablaba del consenso. Pero Sereñi un día nos solicitó una entrevista a algunos dirigentes blancos. A mí me llegó la solicitud por vía de Germán Gil Villamil, o sea que el general Sereñi quería reunirse con nosotros. Esa reunión se realizó en Montevideo, en la casa del senador Singlé, ¿se acuerda del Quique Singlé? Sí. Participó Matilde Rodríguez, Alberto Sumarán y otros dirigentes, y el planteo era lo que yo sigo pensando que debe ser: políticas de Estado construidas entre todos. Gracias. A usted y a la voz.